Bienvenidos sean todos a esta nueva clase de Profe Responde. Los invitamos a revisar las redes sociales para estar al tanto de algunas preguntas que vamos a estar haciendo ahí para poder prepararlos correctamente para esta prueba de transición universitaria. Así que ya lo saben, no se olviden, visiten la página de Instagram Profe Responde que está puesta acá abajo. Bien chicos, esperando que todos estén bien y listos, comenzamos con la clase de hoy. El título de la clase es la consolidación del Estado-Nación en Europa y América. Bien, comenzamos. Objetivo: analizar el proceso de construcción de la institucionalidad política nacional de Europa y de América, donde durante el siglo XIX. Nación. ¿Qué entiendes por nación? Probablemente a tu cabeza viene el himno nacional, no sé, cuando la selección chilena juega la pelota, o cuando te acuerdas, no sé, de bailar la cueca. Bien, esos son algunos ejemplos que pueden acercarte al concepto, no están equivocados, sin embargo, necesitamos definirlo de una forma un poco más precisa. Bien, partamos entonces leyendo. ¿Qué es una nación? Nación es un conjunto de ciudadanos o personas ligados entre sí por el contrato social, acuerdo en común, que les otorga derechos y deberes y es tarea del Estado hacer cumplir este contrato. El nacionalismo exaltó el sentimiento de unidad de una comunidad que comparte ciertas características y fomentó el deseo de los pueblos de que sus fronteras políticas coincidieran con los límites de su comunidad nacional. Esto estimuló la formación de estados nacionales a través de dos formas. Antes de pasar a la siguiente diapo, acuérdense que vimos esto durante la Revolución Francesa, lo vimos también en la independencia de Grecia y seguramente lo han visto antes en la independencia de Chile y de otros países hispanoamericanos, ¿de acuerdo? Es decir, un conjunto de personas identificadas con el concepto de ciudadanos, ¿no es cierto? Articulados en función a la idea del bien común, luchan por acabar con otro sistema de gobierno, que en este caso era el absolutismo, y ese fervor que se forma, ¿no es cierto?, termina formando nuevos estados. En este caso, lo que conocemos como estados nacionales. Bien. Existen dos tipos, en este caso. Vamos a ver aquí el tema de la nación, donde aparecen un conjunto de ciudadanos o personas ligados entre sí, que se deben los unos a los otros, que vamos marcando acá. Y entendemos que esta nueva idea de nación se entiende como una frontera natural. En el siglo XVIII, algunos intelectuales como el francés Rousseau y otros alemanes también pioneros en este tema, proponían un Estado-nación de manera romántica. ¿A qué me refiero con romántico? No que anden tirando flores ni que anden dedicando canciones románticas como lo entendemos vulgarmente ahora, sino que en el fondo buscaban la formación de una nueva identidad, una identidad que estaba fundada en este concepto, la idea de una frontera natural que contenía una lengua, canciones en común, un pasado histórico y un paisaje que uniera a la población. Puntualmente para los románticos, esta idea de nacionalismo romántico tiene el concepto de pasado histórico como el fundamento, digamos, así, angular de esta nueva conformación de identidad, ¿de acuerdo? Una identidad nacional. Y ese movimiento, el movimiento del romanticismo de inicios y mediados del siglo XIX, va a contribuir a la formación de esta nueva y poderosa identidad, ¿ya? Como ustedes se dan cuenta, la nación no es algo con lo que uno nace, sino que la nación se hace, se construye, es una construcción humana. Y si ustedes se dan cuenta acá podemos aplicar los conceptos que vimos en la diapositiva o el punto anterior. Si se dan cuenta, la bandera nacional representa fielmente algunos de los puntos que vimos anteriormente. Por ejemplo, vemos que el azul representa la idea del azul del cielo, la estrella indica que Chile es un estado unitario, es decir, tiene solamente una constitución, es un estado centralizado, ¿no es cierto?, en cuanto a sus leyes. El blanco es el de la cordillera de los Andes y el rojo, ustedes podrán decir ahí, no, es de los copihues o es de la sangre de los mapuches. Ahí hay un debate todavía. Vemos también que tenemos la idea del huemul, un animal que seguramente todos ustedes han visto. Vayan al patio, encontrarán más de algún huemul, sarcasmo. Y también tenemos el cóndor, ¿no es cierto?
que ustedes se darán cuenta es un ave bastante grande. No creo que todos hayan visto un cóndor o un huemul en los últimos días, ¿no es cierto? Difícil, pero no, yo nunca he visto un huemul, cóndor he visto a lo lejos. Y vemos el escudo nacional que refleja estos colores, ¿no es cierto?, que están puestos acá, y este gran lema que tenemos aquí que dice por la razón o la fuerza, ¿ya? Si se dan cuenta, esto es una construcción. Intenta reflejar ciertos valores, intenta formar y construir cierta identidad. ¿El huemul les parece conocido algo, no, chicos? Bueno, en muchos escudos de Europa hay ciervos, ¿de acuerdo? O caballos u otros animales que adornan los escudos de armas o escudos nacionales en este caso, chicos, ¿ya? Escudos nacionales. Y también en Europa, principalmente, tenemos también en los escudos aves nativas como el águila o halcones, que son caracterizadas como animales nobles. Sin embargo, acá tenemos un cóndor, que es una ave de rapiña, y tenemos un huemul, que es un ciervo menor, ¿no? Difícil de ver actualmente en Chile, antes abundaban hartos, según tengo entendido. Pero si se dan cuenta, todos estos elementos son préstamos que se utilizan para construir una nación. No se olviden de este concepto, construcción de la nación, porque en clases posteriores lo vamos a trabajar y le vamos a dar como bombo en fiesta. ¿Bien? Otro ejercicio. Los franceses, cuando se independizan, dejan de lado este que es el escudo de los Borbones. ¿Quiénes eran los Borbones? Los Borbones, o la Casa de Borbón, era la casa real que gobernaba en Francia hasta la Revolución Francesa. Bueno, posteriormente vuelven con Luis XVIII, pero no va a ser lo mismo que antes. La Revolución Francesa acaba con la fuerza del absolutismo y especialmente esta casa real. Si se dan cuenta, acá aparecen dos ángeles dorados posando con grandes lanzas que enarbolan, ¿no es cierto?, banderas de un azul bastante interesante, de un azul muy noble, y una corona real, corona arriba, ¿no es cierto?, este escudo de la casa real, un escudo realmente fino, ¿no? Bueno, los franceses se cansan de esto, como vemos la X lo marca todo, y construyen durante la Revolución Francesa su propia bandera, con colores que representan valores que el propio pueblo de Francia construye, y otros elementos nacionalistas como lo son el gallo, por ejemplo, ¿ya? Si algunos tienen buena memoria o son fanáticos del fútbol, recordarán que para el Mundial de Francia 98, Futix, la mascota de los franceses, era un gallo, ¿ya? Que viene de él, si no me equivoco, de la palabra Galia, gaul o gol en francés, que alude a gallo o algo parecido, ¿ya? Este era el emblema de los antiguos galos que enfrentaban a los romanos en la Edad Antigua. Continuemos. El nacionalismo estimuló la formación de estados nacionales a través de dos formas, como dijimos anteriormente. Primero, a través de movimientos de división y a través de movimientos de unificación. Los voy a invitar a que intenten hacer un ejercicio mental y traten de ir viendo los casos que hemos visto con anterioridad y clasificarlos en estos dos criterios. Primero, movimientos de división. Algunos movimientos nacionalistas pretendían separarse de una unidad política más grande y formar su propio estado. Como por ejemplo, paréntesis, a ver si se les ocurre algo. B. Unificación de nacionalidades. Pretendían unir en un solo estado-nación diversos territorios que eran independientes o que estaban bajo el dominio de otro estado. A ver, recapitulemos. En cuanto a movimientos de división, es bastante sencillo ver, ¿no es cierto?, la Revolución Francesa, como lo hemos visto. No, chicos, no, nada que ver. No, la Revolución Francesa no aplica para este caso. La Revolución Francesa es un movimiento de unificación. En este caso, cuando hablamos de algunos movimientos nacionalistas que pretendían separarse de una unidad política más grande y formar su propio Estado, tomando el concepto territorio como algo central, por ejemplo, deberíamos tener en cuenta las guerras de independencia en Latinoamérica, el caso de Chile, el caso de Bolivia, Colombia, Venezuela, México, Argentina y otros estados que, ¿no es cierto?, buscan sacar en este caso a los gobiernos absolutistas monárquicos del poder territorial. Se aplica este tipo de conceptos. Y cuando hablamos de la unificación de las nacionalidades, vamos a ver dos ejemplos súper importantes a continuación, que son el caso de Italia y también el caso de Alemania, las últimas dos potencias europeas en
unificarse y en formar estados nacionales durante el siglo XIX. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, movimientos de división como el de Bélgica y el de Grecia, donde marcaríamos acá, ¿no es cierto? Bélgica se independiza de los Países Bajos, en este caso Holanda, ya que las diferencias eran religiosas y políticas en su mayoría. La población holandesa es principalmente y casi exclusivamente protestante, mientras que la población belga es principalmente católica. Y la población griega, un tema cultural tremendo, ¿no es cierto?, se independizan del Imperio Otomano porque las diferencias son muchas. Religiosas, ¿no es cierto?, estos son cristianos ortodoxos, estos son musulmanes, la lengua es distinta, la cultura es distinta, ¿no es cierto? La división era inevitable. Y tenemos movimientos de unificación, como por ejemplo lo son el de Italia y el de Alemania. Tenemos el caso de estos personajes que veremos a continuación, como el de Víctor Manuel III, que está íntimamente relacionado con este héroe de guerra, ¿no es cierto? Este emancipador, casi como de historias épicas. Los invito a buscar historias de él en el buscador de internet, chicos. Giuseppe Garibaldi, el cual apoya a Víctor Manuel II en la unificación italiana. Un tipo que andaba con espada cabalgando y vestido de rojo, llamaba mucho la atención en el campo de batalla. Un verdadero revolucionario que pone a este caballero en el trono de Italia, ¿no es cierto?, con una monarquía que posteriormente será constitucional. También tenemos el caso de Otto von Bismarck, un genio político y militar, un tipo que trasciende en la historia, que es este tipo que está con su gorrito con punta, con el casco prusiano, que va a colocar en el poder, después de varias estratagemas políticas, a Guillermo I de Prusia como el Kaiser de los alemanes, ¿de acuerdo? Aquí recién hablamos de Alemania, chiquillos, antes hablamos de Prusia y otros estados más. Acá, con este caballero, Otto von Bismarck y el Kaiser Guillermo I, ya hablamos de Alemania. Bien, aquí les voy a dejar una línea de tiempo donde pueden ver las fases, ¿no es cierto?, de la unificación, donde Italia arriba está en verde y Alemania abajo en naranjo. En cuanto a Italia, vemos que desde 1848 Víctor Manuel II de Saboya, rey del Piamonte Cerdeña, dirige este proceso unificador. Posteriormente, en la segunda fase, ya en 1860, campesinos de la isla de Sicilia se sublevan contra el rey de Nápoles y Capó aprovechó para incorporarla al reino. Finalmente, ya en 1866, la guerra de Prusia e Italia contra Austria finaliza con la derrota austríaca que cede Venecia a los italianos. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, va tomando forma esa bota junto con Sicilia que nos recuerda la conformación actual de Italia. Abajo en Alemania vemos en la primera fase, en 1862, a Otto von Bismarck, el cual es nombrado canciller de Prusia, que era el cargo más alto, ¿no es cierto?, administrativo y políticamente hablando, antes de un rey. Y Prusia se convierte en el principal estado alemán. ¿Cómo les explico esto brevemente? Cuando vemos este mapa acá abajo, hay que entender que si ya comprendimos el concepto de nación, donde se habla de un territorio, una cultura, una historia en común, hablamos entonces de diversos pueblos de ascendencia germánica, donde está el reino de Prusia y hay otros pueblos germánicos más, como por ejemplo Austria. Los austríacos también son un pueblo germánico y los austríacos, que en este caso ya eran un imperio, tenían intereses que chocaban con los intereses de este otro pueblo, ¿de acuerdo? El reino de Prusia, que se está unificando con Bismarck. De hecho, vamos a ver después que les quitan un territorio ahí más abajo y finalmente hacen las paces porque eran pueblos de ascendencia histórica en común, ya étnicamente en común. Después de la fase 2, Prusia intenta enfrentaba la rivalidad con Austria, lo que les acabo de contar, y el otro gran estado germánico, que es el que está acá abajo, ya Austria. Y la fase 3, finalmente, ya en 1870, Bismarck se enfrenta a una guerra con Francia, una guerra que nos va a llevar, chiquillos, consecuencias que recién se van a zanjar en la Primera Guerra Mundial, si es que. Alemania entonces logra unificarse gracias al esfuerzo de Otto von Bismarck, y el proceso de unificación de Alemania termina con la guerra franco-prusiana, que va a durar menos de un año, dura algunos meses, pero que abarca entre 1870 hasta 1871.
Y chicos, esta guerra va a ser catastrófica para los franceses. La causa de esta guerra nace debido a la ruptura del equilibrio de poder que se había establecido en Europa desde el Congreso de Viena, ya que Alemania había anexado a Austria, lo cual empieza a alertar a Francia de que al parecer otra potencia podría empezar a destacar, ¿no es cierto?, por sobre las otras potencias europeas, como Francia, Inglaterra y otras más. Francia entonces entra en la guerra contra Prusia y es derrotada y pierden los territorios de la Alsacia y la Lorena, que son territorios industriales muy ricos que van a ser claves para la Primera Guerra Mundial. Chicos, esto es realmente catastrófico para los franceses. Acuérdense, Napoleón III, el sobrino de Napoleón, que en este caso no tenía el mismo talento militar que su tío, pierde vergonzosamente contra el genio militar de Otto von Bismarck, que implementa nuevas tácticas militares, nueva tecnología militar, nuevos fusiles, nuevas formaciones, y llega finalmente en la batalla de Sedan, humillando a estos caballeros. Llegan al centro de Francia, París, donde coronan posteriormente al Kaiser I, Guillermo, de todos los alemanes, en Versalles, en Francia, y los invitados de honor para presenciar esta coronación eran los mismos franceses. Este caballero, Napoleón III, se queda en Inglaterra y se inicia lo que en Francia se entiende como la Tercera República, que continuó la guerra por un tiempo más, pero infructuosamente. Los alemanes aquí van a masacrar a los franceses. Bien, movimientos nacionalistas en Europa. Unificaciones de Italia y Alemania, ambos compartieron rasgos en común, como por ejemplo los siguientes. Primero, la difusión de ideas liberales. Segundo, el apoyo de los líderes políticos. Tercero, la importancia de la burguesía. Y cuarto, la influencia del romanticismo. En síntesis, ¿qué ocurre en Europa? Aquí se los voy a comentar brevemente. Se pone fin al sistema Metternich. ¿Qué era el sistema Metternich? El Círculo de Viena y el concepto de el balance de poder. Es decir, ninguna potencia destaca por sobre otras. Es decir, no volver a revivir ese trauma que les provocó a los europeos todo este, digámoslo así, carrete que se mandó Napoleón en Europa iniciando el siglo. Comienza el inicio del sistema Bismarck, también resumido como la Realpolitik. ¿Qué es la Realpolitik? Es resolver los problemas concretos sin ideologías de por medio. No como lo hacían los franceses, por ejemplo, que decían no, la libertad primero, coloquemos los ideales de la Ilustración, coloquemos, ¿no es cierto?, esa idea del hombre bondadoso que aspira a la libertad en todas sus formas. No, la Realpolitik es pragmática. Mira las cosas como lo dice su palabra, ¿no es cierto? Así como un depredador estuviera mirando a su presa. No piensa nada más que en aniquilarla, ¿de acuerdo? Es una política que está influenciada por el positivismo, por esa idea del objetivismo científico, y va a ser la política del momento, ¿no? Desde 1870 hasta la Primera Guerra Mundial. Humillación de Francia en la guerra franco-prusiana después de la batalla de Sedan, y Alemania se sitúa como una potencia a considerar. Los alemanes entonces entran a la carrera en la cual ya se habían metido los ingleses y los franceses. Los alemanes también quieren tocar parte de esa tajada que se llama imperialismo y que veremos en clases posteriores. ¿Qué ocurre en América? Después de lograr su independencia, los territorios latinoamericanos enfrentaron diversas dificultades para conformarse como estados nacionales. Por ejemplo, el debate entre el centralismo y el federalismo. En Chile y en el resto de América van a haber debates en cuanto a la forma de gobierno. ¿Qué hacemos? ¿Un gobierno central o un gobierno federado? Dándole autonomía a ciertas provincias o estados, ¿de acuerdo? Ahí Chile va a optar por el centralismo. Argentina, por ejemplo, va a optar por el federalismo. Término del proyecto bolivariano. ¿Qué es el proyecto o sueño bolivariano? La idea, ¿no es cierto?, de una Latinoamérica unida en un solo gran estado. Lo que pasó en Norteamérica, ¿no? Ahora, ¿por qué no se llevó a cabo el sueño bolivariano? Veamos por qué. Van a haber conflictos entre las nuevas naciones. Por ejemplo, un claro conflicto es el de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que va a llevar a Chile a ir a combatir, ¿no es cierto?, contra el Mariscal Santa Cruz,
lo cual va a ser fatídico para la organización de los países andinos. Después van a haber otras guerras como la Guerra del Chaco, la Guerra del Pacífico y otras más que son ya posteriores. También muchas intervenciones extranjeras, de España, de los ingleses y otras potencias, el mismo Napoleón III quiso invadir México, por darles un ejemplo. Van a haber bastantes conflictos para poder mantener la soberanía de estos estados. Y también algo que es muy importante, las diferencias étnicas y culturales, que van a preocupar mucho a los intelectuales de la época. Ya recordemos que estaba de moda en ese tiempo hacer un estado nacional, no como hoy en día, donde los estados suelen ser plurinacionales o tolerantes, ¿no es cierto?, con el concepto de etnia o raza. En aquel tiempo, la idea era colocar más bien el concepto de raza, ¿no?, como predominante. Tratar de tener como el país bien ordenadito, ¿no es cierto?, de un tono de piel más o menos parecido, una forma de vestir parecida, una lengua parecida. Imagínense en Perú, en Bolivia, hablando el quechua, hablando, no sé, otras lenguas, acá en Chile el cacán, el mapuzungún, no sé cuántos dialectos más, ya sea la selva, por ejemplo, el Amazonas. Imaginen la dificultad de poder unir a un continente tan diverso como lo era Sudamérica. Ya va a ser un desafío tremendo para estos padres de los estados latinoamericanos. Vamos a seguir acá. Bien, las diferencias étnicas y culturales. Leamos lo siguiente. Las independencias latinoamericanas no terminaron con las diferencias sociales del periodo colonial, ya que los criollos consiguieron consolidar, esto es clave, su poder social y político. Para los mestizos, los indígenas y los esclavos negros, literalmente, chicos, nada cambió. Para los mestizos un poco más, ¿no? Dependía mucho de el color de piel y la ascendencia. Brasil fue el último de los estados latinoamericanos en abolir la esclavitud en 1888. Algunos historiadores plantean que esto se debió a la importancia económica que tenía el trabajo de los esclavos, muy parecido a lo que pasaba en Estados Unidos, chicos, con la guerra de secesión, ¿se acuerdan? Y otros lo explican por los gobiernos de línea conservadora que tuvo el país hasta fines del siglo XIX. Recordemos que, bueno, no recordemos, les voy a comentar en realidad. En Brasil, a diferencia del resto de las naciones latinoamericanas, la corona de Portugal viaja, navega, se viene a Brasil y en Brasil se instaura una monarquía, chicos, ¿de acuerdo? Entonces Brasil corre con otra línea de tiempo, a diferencia de los otros países latinoamericanos. Para fines del siglo XIX, la mayor parte de los indígenas habían sido incorporadas de forma voluntaria o forzada a los nuevos estados. Y estos chiquillos, que es muy triste, lo vamos a ver con mayor crudeza y con intensidad en la siguiente unidad, donde hablaremos del positivismo, la idea del progreso y los costos que va a tener ese progreso para los estados latinoamericanos. Bien, vamos a la síntesis. En esta clase podríamos resumir que la consolidación del Estado-Nación se forma a través del nacionalismo por dos vías, por movimientos de división, como el caso de Grecia, Bélgica y América, y por casos de unificación, como es el caso de Italia y el de Alemania. En el caso de América, por ejemplo, van a enfrentar diversas dificultades para poder conformar un Estado-Nación, tales como elegir un sistema de gobierno, el proyecto bolivariano, la intervención extranjera, los conflictos internos y las diferencias culturales. En invasión extranjera también podríamos hablar de intervención, como por ejemplo el concepto de la doctrina Monroe, que es muy importante. Les aconsejo que la googleen o la busquen en algún lugar. Italia y Alemania se unifican como nación y presentan características comunes como las siguientes. Ideas liberales, que en mayor o menor medida se van implementando. Recordemos que estas naciones se conforman como monarquías constitucionales, ambas, tanto Italia como Alemania, ¿de acuerdo? Acá no se conforma el concepto república. ¿Hay apoyo político? Sí, por parte de las autoridades. ¿Hay protagonismo burgués? Mucho. Ellos son quienes lideran estas unificaciones. Y hay una influencia del romanticismo, de esa corriente intelectual de la época que buscaba la unificación a través, ¿no es cierto?, de esa identidad histórica, los cantos, la vestimenta y todas esas cosas, ¿no es cierto?, culturales que enriquecen a la nación. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos encontramos en la siguiente clase y no olviden revisar el Instagram. Esto ha sido Profe Responde. Nos vemos. Chao.